La cápsula flotaba en la penumbra como un juramento ignorado. No tenía más que un nombre provisional y un brillo que no pertenecía ni a la roca ni a la máquina, era un latido ajeno, pequeño y persistente. Desde abajo, la nave humana proyectaba su sombra sobre el abismo, desde arriba, el imperio reclamaba silencio. Nadie esperaba que alguien pidiera clemencia. Menos aún que una petición fuera una petición de vida. La joven alienígena no era más que una figura reducida por las leyes y por la sentencia que la había decretado, eutanasia programada por razones de seguridad biológica y de control ideológico. Su rostro, marcado por pigmentos nocturnos, parecía contener un mapa de galaxias extinguidas. Sus ojos, grandes y sin parpadeo, miraban hacia un punto donde ninguna ley alcanzaba, la posibilidad de conocer otra forma de ser. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante observó desde una consola con los dedos tensos, sin pronunciar una palabra que pudiera cambiar la historia, pero con la determinación firme de quien recuerda un nombre que no puede olvidar. En su pecho había un cofre de recuerdos que ya nadie le podía quitar, un piano tocado por manos que habían dejado de saber del tacto, un trozo de bandera chamuscada que guardó como si fuera una carta. La voz de un niño que había cantado una melodía antes de desaparecer. Esas cosas eran todas pequeñas armas. La nave humana se llamaba Havoc Town, aunque su tono era más de funeraria que de amanecer. Estaba equipada con tecnología de gestación humana que no se mostraba en público, úteros artificiales, matrices de aislamiento, protocolos que podían multiplicar vidas y confundir a la muerte. Esos artefactos eran tanto salvación como provocación. Para unos, eran herejía, para otros, la última esperanza. Pero el amanecer no trajo paz. Las órdenes fueron claras. El imperio quería eliminar toda anomalía que pudiera poner en riesgo su control, las especies que portaran genes que no obedecían a sus mapas de conquista debían ser extinguibles, registrables, inofensivas o eliminadas. La eutanasia, fría y sin ceremonias, había sido practicada en coloquios y hangares, un procedimiento administrativo que borraba nombres como si fueran etiquetas. La alienígena, siendo parte de una nave caída en un campo de asteroides, había sido catalogada como riesgo. Su especie tenía algo en su biología que la autoridad temía, una resiliencia que no se doblaba ante vacunas, una memoria celular que podía burlar la uniformidad genética exigida por el imperio. La comandante, cuyo nombre jamás se pronunció en voz alta en las órdenes, había visto de cerca que hacía la guerra. Había visto niños pequeños convertirse en fantasmas en fotografías, había visto la forma en la que la gente se obligaba a sonreír en las plazas de los planetas ocupados. Sus manos sabían arreglar un motor y también coser parches en uniformes desgarrados. Aquello la hacía peligrosa para la jerarquía, era humana en el sentido más peligrosamente práctico. La petición llegó en forma de una hoja traducida por máquinas. Antes de morir, quiero intentar la forma en que los humanos hacen hijos. Era una frase que, en su simplicidad, dañó protocolos y despertó debates. Era una pregunta que desbordaba lo técnico y tocaba lo sagrado. Nadie había pedido aquello antes. Nadie había solicitado, como última voluntad, experimentar la vulnerabilidad humana. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La humanidad mostró sus manuales, sus tabúes, su voluntad de no repetir errores. Los liderazgos se dividieron, para algunos, ayudarla sería traicionar su especie, para otros, sería la posibilidad de mostrar al imperio que la compasión podía ser una forma de resistencia. La comandante decidió por su gente y por su recuerdo. En un acto de desobediencia calculada, pidió permiso para llevar a cabo la prueba en una cámara cerrada de la Havoc Town. Sabía que arriesgaba sanciones, quizá la treta de un juicio que la convertiría en ejemplo, pero la memoria en su pecho era más pesada que el miedo.
La alienígena llegó a la cámara con ojos como lunas, con manos que recordaban constelaciones y con una voz que solo las máquinas podían traducir en notas quebradas. El primer contacto con la tecnología humana fue un silencio eléctrico de sensores y luces. La criatura estudió la matriz de gestación como quien lee una lengua muerta. No había temor. Había curiosidad. La comandante le ofreció una manta y una promesa. No era una promesa romántica, era una promesa de guardia, de cuidado, de no permitir que la última voluntad fuera violada sin pelea. En esa promesa se comprimía la historia de por qué los humanos peleaban, no por territorios de acero o por banderas, sino por las cosas que guardan en silencio, voces de niños perdidos. El timbre de un piano en una casa reducida, un nombre que repite una madre en la oscuridad. Los preparativos fueron ceremoniosos y clandestinos. La Havik Town cerró un ala, las cámaras de la tripulación se volvieron a apagar, se convocaron cirujanos de coro, técnicos de la vieja escuela, mujeres que habían pasado por abortos, nacimientos y funerales. El procedimiento no era simple, la fisiología alienígena no aceptaba la matriz humana sin modificaciones. Había riesgo de rechazo, de contaminación, de que la experimentación generara algo que ni el imperio ni los humanos pudieran controlar. Mientras tanto, en los corredores superiores, el imperio desplegó inspectores con rostros como hojas heladas. Las comunicaciones se llenaron de demandas y amenazas. El tiempo se volvió un arma. La Havik Town funcionó como un corazón acelerado, bombas de calor, flujos de plasma calibrados, y la música antigua de una nave que intentaba mantener latidos humanos en medio de la guerra. Un técnico perdió la vida en un accidente durante la preparación. Era una mujer joven con tatuajes de constelaciones en el antebrazo, su muerte fue silenciosa, una chispa que saltó de un terminal. La comandante vio la caída como si fuera una marca en su propia piel. Aquel sacrificio reconfiguró lealtades. La tripulación entendió que la apuesta no era solo por la alienígena, sino por el derecho a decidir quién merecía ser escuchado. Los recuerdos volvieron con violencia a la comandante, la canción de su hijo, hace años, una nota sostenida en un piano que ahora estaba oxidado, la imagen de una bandera que ardió en un motín en su planeta natal. La sensación de una mano infantil sujetando la suya antes de que el ruido lo devorara todo. Esas memorias se integraron a su voluntad. Se hicieron de acero. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Los días se multiplicaron en relojes rotos. Para la alienígena, cada prueba fue un descubrimiento. Las células respondían con reticencia, la matriz expulsaba impulsos que recordaban a la criatura sus nidos de origen. Hubo dolor. Hubo momentos en los que la alienígena cerró los ojos y una imagen le atravesó la mente, un niño de su propia especie que mordía una flor en un planeta lejanísimo, luego, la explosión que lo borró. Esa memoria la hizo quebrarse y recomponerse en gestos nuevos. Las manos humanas le sujetaron el pulso, el tacto se volvió la única lengua que no traicionaba la intención. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las alarmas sonaron una noche. Un dron del imperio rompió el perímetro de la Havik Town y marcó la instrucción de incautación. La comandante ordenó maniobras evasivas con la calma de quien ha decidido que no habrá rendición. Hubo combate en la órbita, luz e infierno de metal. La fragata de la comandante se movió como una criatura herida y sabia, la tripulación respondió con una radicalidad que no tenía que ver con piel o hueso, sino con nombres que no podían ser borrados. En la sala de gestación, se escuchó el eco de un piano grabado. Esa música, pequeña y ferida, sostuvo el ánimo de la alienígena durante horas. La comandante, en su turno de vigilancia, se colocó frente a la cápsula y dejó que la melodía la atravesara. Cerró los ojos y por un segundo no hubo guerra, solo una memoria, una risa de niño que ya no existía. Esa risa le recordó por qué luchaba. No por la gloria, sino por el derecho de que alguien pudiera escuchar esa risa. Pero el amanecer no trajo paz.
El día de la prueba fue una tormenta contenida. Técnicos, médicos, comandantes y prisioneros, todas mujeres en la cámara que se convirtió en santuario, trabajaron con una precisión poética. La alienígena fue preparada, no hubo palabras, solo movimientos y luces que marcaron los ritmos. Los aparatos respiraron, las luces se empañaron por el vapor y la música del piano modulado por la nave creó una atmósfera de antiguo templo tecnológico. Todo estaba listo cuando el Imperio decidió que no podía permitir que algo tan atrevido viera la luz. La primera onda llegó desde el vacío, un bombardeo que pretendía paralizar los sistemas de soporte. La Havoc Town tembló como una bestia herida. Corrientes fallaron, alarmas comenzaron a chillar, la comandante gritó órdenes que no se pronunciaron en diálogos pero se cumplieron en gestos y miradas. La batalla no fue solo de armas, fue de voluntad humana concentrada. Pilotos arriesgaron sus naves en riegos que parecían suicidas, y técnicos sostuvieron la matriz con manos ahora enrojecidas por cortes y quemaduras. La alienígena gritó cuando el dolor cruzó su cuerpo. No hubo palabras que lo describieran, solo sonidos y luces. En esa ruptura, la antigua memoria de su especie emergió como un colapso doloroso, la imagen de una madre joven intentando proteger a su cría en un ecosistema ácido. El recuerdo atravesó a la alienígena con la misma intensidad con la que un rayo atraviesa la niebla. Fue un momento de devenir y de pérdida simultánea. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La comandante tomó una decisión que no estaba escrita en manual alguno, transfirió su propio sustento médico, arriesgando su fertilidad y su salud. Para estabilizar el proceso con factores humanos que la tecnología no podía replicar. Fue un acto que nada tenía de poético, pero todo de humano. Fue un acto que mezcló cuerpo y promesa. La tripulación se volvió cómplice de ese gesto, la nave entera se transformó en un útero de resistencia. La batalla en la órbita llegó a su clímax cuando una nave imperial intentó abordar por fuerzas de choque. Hubo una lucha de hierro y sudor. Algunas cayeron, otras resistieron en un abrazo que se volvió metálico. En la sala de gestación, sin embargo, ocurrió lo que nadie esperaba, las células, empujadas por una combinación de biología humana y alienígena, comenzaron a sincronizarse. Hubo destellos bioluminiscentes, un pulso que pareció imitar el latido de la nave. En un instante que pareció eterno, la criatura mostró signos de vida que no pertenecían solo a una especie. La comandante lloró. Fue una lágrima que no buscaba consuelo, buscaba registro. Esa lágrima era un testimonio de que la humanidad podía arriesgarse por actos de cuidado en medio de la guerra. Pero el amanecer no trajo paz. La noticia se propagó como una herida que no cicatriza en la superficie, en los canales clandestinos, en estaciones de radio escondidas, en susurros de puertos espaciales. El imperio reclamó censura, la gente eligió recordar. La criatura, híbrida, nació en medio de chispas y sortijas, un ser que llevaba en su biología la memoria de una especie entera y la impronta de un cuidado humano que se negó a plegarse. Fue un nombre nuevo dado por manos que ya no sabían del lenguaje formal, fue una identidad tejida con células y promesas. Los mapas políticos cambiaron. El imperio tuvo que enfrentar la posibilidad de que su lógica de eliminación no era infalible. En algunos puestos, los comandantes empezaron a preguntar en voz baja qué significaba proteger a un planeta si proteger la vida formaba parte de una cultura que no podía medirse por fronteras. La Havoc Town cargó con la carga y con el orgullo, había llevado a cabo una herejía amable y la había convertido en semi-leyenda. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. En la memoria de la comandante quedó un rastro indeleble, la mirada de la alienígena al nacer su cría, una mezcla de dolor y alivio imposible de describir sin quebrarse. Hubo noches en las que la comandante se sentó a escuchar el playback de aquella melodía infantil, y en la oscuridad, con la imagen de una bandera oxidada clavada en su mente, sintió que la razón por la que las gentes luchaban no era la dominación, sino la defensa de aquello que hace que valga la pena vivir, nombres, risas,
cuidados, promesas hechas en la noche. Hubo dolor, una mujer que murió en la cubierta en cumplimiento de un sabotaje. La comandante recordaba sus dedos tatuados guiñando en la oscuridad, recordándole que cada pequeña vida era una revolución en sí misma. Hubo nostalgia, un piano lejano que volvía a sonar en los clips que compartieron, una voz de niño que resonó en su pensamiento como una llamada. Y hubo amor silencioso, no un romance, sino un lazo forjado en la custodia, una promesa repetida en gestos, en noches sin sueño, en manos que sostuvieron otra mano hasta que el llanto cesó. Pero el amanecer no trajo paz. La criatura creció en un ambiente vigilado, con mujeres que cambiaban turnos para cuidarla, con una comandante que dejaba en su lecho la bandera chamuscada y la música grabada. No era un hijo de una sola especie, era una promesa tejida. Su paso por los primeros días convirtió a la nave en un santuario y a la gente en leyendas vivas. En el horizonte, las estaciones que alguna vez celebraron la gloria del imperio comenzaron a dudar. ¿Qué era más peligroso, un ejército que aniquila o una cultura capaz de adoptar y proteger lo distinto? El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La Havoc Dawn, herida pero erguida, surcó sistemas donde la gente empezaba a escuchar historias que no venían de los gabinetes del imperio. Había quienes creyeron en la monstruosidad del experimento y los que vieron en él la posibilidad de una alianza. Se tejieron movimientos lentos, redes de ciudades que ofrecían refugio, científicos que pedían publicación. Madres que se acercaban en secreto para tocar una mejilla extraña y comprobar que debajo de los rasgos exóticos latía una criatura que reía y temblaba igual que cualquier otro. La comandante, cuando tuvo un instante para sí, repasó mentalmente la lista de lo perdido y lo ganado. Vio el rostro de la joven técnica que se había sacrificado y deseó devolverle el nombre en forma de historia. Vio el piano y puso la grabación en loop. Vio la bandera arrugada y la limpió con manos que habían ensuciado su propia piel con aceite y sangre. Recordó que la guerra no le enseñó a odiar, le enseñó a proteger aquello que necesitaba protección. Fue así, en la suma silenciosa de gestos y resistencias, que la batalla moral cambió de rumbo. No fue de la noche a la mañana. Hubo represalias, marchas al borde de la ley, ejecutorias que quisieron volver todo al orden. Pero la semilla estaba plantada. La existencia misma de la criatura desafió la narrativa, la pureza como justificación de control dejó de sostenerse cuando el mundo observó a una vida que no cabía en los cajones ideológicos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante murió años después, en una tregua parcial, no en combate directo, sino vieja por culpa de heridas y por noches sin dormir. Antes de apagarse, dejó una carta enrollada en la caja donde guardaba la bandera chamuscada. La carta no era para los historiadores, era para aquel que viniera después y quisiera saber por qué habían arriesgado tanto. En ella, escribió una sola línea, por la voz que no queremos perder. Fue un epitafio que no necesitó público. Fue una verdad íntima. La criatura creció y caminó en jardines improvisados sobre plataformas que alguna vez fueron fortalezas. Aprendió a reconocer la música del piano y a bailar una danza que no pertenecía a una sola tradición. A veces, cuando los niños jugaban, alguien lanzaba una pequeña pelota que rebotaba de manera extraña porque el campo gravitatorio respondía distinto por la mezcla genética. Rieron. Aprendieron. Y la memoria siguió siendo la razón por la que la gente peleaba. No el odio, sino los recuerdos, un sonido, una canción, un trozo de tela, la sensación de una mano que aprieta la tuya en la oscuridad y dice estoy aquí. Esa memoria se convirtió en el escudo más efectivo contra la lógica del imperio. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los anales ocultos, hubo quien intentó borrar la historia y quien la escondió como un tesoro. Para los marginados de los mundos ocupados, el relato fue un faro. Para algunos comandantes del imperio que, secretamente, habían perdido algo amado, la noticia fue un filo que les obligó a preguntarse qué proteger.
Y para la humanidad, que tantas veces se había presentado como una especie beligerante, la historia se volvió espejo, la valentía no era solo el arte de destruir, sino de arriesgarse a sanar, de incorporar al otro, de aceptar la vulnerabilidad como estrategia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La última escena no fue heroica en el sentido clásico, no hubo desfile ni monumento. Hubo, en cambio, una niña híbrida arrodillándose junto a una planta que alguien había cultivado en el borde de una plataforma. Sus manos tocaron las hojas, y por un segundo, la cámara imaginaria del tiempo se detuvo. La comandante, invisible en la memoria colectiva, observó esa escena como quien ve el cumplimiento de una promesa. Ella había arriesgado su nombre por la posibilidad de que un simple acto de cuidado pudiera sembrar un cambio. Hubo dolor todavía. Hubo pérdidas aún por contar. Pero la luz que atravesó aquella última vista era otra, menos triunfal y más persistente, una luz que no se rendía ante la oscuridad. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.